invitarles a que abran sus Biblias en Romanos, en el capítulo 7. Vamos a leer los versículos 24 y 25 del capítulo 7. Y luego pasamos al capítulo 8, versículos del 1 al 4. Mira lo que dice la palabra del Señor. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora vamos para el versículo 1 de Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ok? Tengan esos dos textos presentes porque vamos a estar trabajando los dos en este momento. En primer lugar, veamos lo que es el versículo 24 y 25. Ya anteriormente en otras predicaciones habíamos hablado sobre ese texto y en general la afirmación que hicimos es: el capítulo 7 es la descripción de una persona que es cristiana. El libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo y creemos que lo que él está escribiendo en el capítulo 7 es inspirado por el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo responde a la experiencia que él tuvo en su vida cristiana. Y el capítulo 7 nos habla de la experiencia de un hombre que, a pesar de conocer a Dios, a pesar de querer agradar a Dios, termina con un profundo fracaso cuando se mira a sí mismo y dice: yo no puedo agradar a Dios. ¿Qué es lo que leemos en los versículos 24 y 25? ¿Tú te conformarías con esa afirmación para tu propia vida? Miserable de mí, es decir, tener conciencia de que vive una vida de miseria. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Esto es suave o es grave? Yo con la mente decir: yo creo en mi Dios, yo confieso a Dios como mi Dios, como mi Salvador, yo declaro que la palabra de Dios es verdad, con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero en la práctica yo termino obedeciendo el pecado que vive en mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Amén? No. Precisamente es lo que Dios quiere que nosotros cambiemos. Como el apóstol Pablo lo dice, y la expresión es muy fuerte, eso es una vida miserable. Es una miseria espiritual, es una miseria emocional, relacional, en todo sentido. Cuando yo soy consciente de que realmente la fe que yo vivo, la fe que yo confieso y profeso, es solamente una fe teórica, pero en la práctica yo soy dominado por cuanto instinto, cuanto deseo, cuanta corriente que hay en la carne y en este mundo. Eso es lo que me domina. Si yo me doy cuenta de que realmente yo amo lo que Dios aborrece, pues yo me encuentro en la situación que está descrita por el apóstol Pablo en el capítulo 7. Y es una vida cristiana que no tiene sentido. Es una vida cristiana que nos conduce a la muerte espiritual y nos puede conducir a la condenación eterna, ¿sí? Porque ustedes saben que ser cristiano no es confesar un credo, no es decir yo creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo o una serie de cosas. No consiste en eso. La vida cristiana consiste en una confesión que yo la hago por medio de mi testimonio. Como lo decía uno de los santos de la Iglesia Católica, dice: predica en todo tiempo, en todo momento predica, y si es necesario, usa las palabras. La vida cristiana es un testimonio vivo, es lo que yo hago en el día a día, la manera como hablo,
la manera como me emociono, la manera como pienso, como raciocino. Eso es la vida cristiana. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos ilustra en este texto, pues vuelvo y repito, es una situación de fracaso que nos puede llevar a la condenación. Pero el capítulo 8 de Romanos comienza a plantear una segunda posibilidad. Y esa segunda posibilidad es vivir la vida cristiana ya no dominado por la carne, sino vivir la vida cristiana bajo el dominio del Espíritu Santo. Y en los versículos que acabamos de leer, léelos nuevamente, pero ahora tomando conciencia de esto. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué acababa de expresar Pablo en el versículo anterior? Que él vivía bajo ¿qué ley vivía él? La ley del pecado. Él dice: yo con la mente sirvo a Cristo, pero con mi carne yo sirvo al pecado. Yo estoy bajo la ley del pecado, dice él en el capítulo 7. El capítulo 8 ya representa una transformación, una evolución, un cambio en la vida espiritual. Algunos historiadores dicen que el apóstol Pablo pasó entre el momento de su conversión al momento en que él comenzó su ministerio apostólico, pasó 15 años en el desierto de Arabia. Otros dan menos, dicen que son 4 o 5 años, pero todos coinciden en que el apóstol Pablo, entre en el momento que tuvo su encuentro en el camino con Cristo, recuerdan que llegó la luz y le iluminó y todo aquello, entre ese momento y cuando él comienza y aparece en el libro de los Hechos como el apóstol Pablo, han pasado entre 4 a 15 años. 4 a 15 años que él estuvo solo, aislado, intentando reinterpretar el Antiguo Testamento, porque era un maestro del Antiguo Testamento, reinterpretar su conocimiento de Dios, su experiencia con Dios, porque él tenía una reputación de ser una persona que conocía a Dios, y cuando se da cuenta de que él estaba persiguiendo al Dios en el cual creía, pues tuvo que limpiar su disco duro, tuvo que reformatear su disco duro y decir: yo me equivoqué profundamente. Y poder recapacitar sobre esa equivocación, vuelvo y repito, le llevó entre 4 y 15 años. Y lo que entendemos es que en el capítulo 7, él está describiendo parte de esos 15 años, donde él dice: yo conozco la ley de Dios, yo quiero agradar a Dios, pero yo no puedo. Y en el capítulo 8 nos está mostrando otra parte de su experiencia cristiana, donde él logra descubrir la fuente de la transformación. Y la fuente de la transformación no fue intelectual, la fuente de la transformación no fue ética, no fue moral. De acuerdo a lo que leímos en los primeros versículos, ¿cuál consideras que fue la fuente de la transformación de él? Míralo por favor en tu Biblia. ¿Qué piensas? ¿Qué fue lo que descubrió? ¿Qué fue lo que conoció que le cambió el rumbo? Cristo ya lo conocía, en el capítulo 7 ya lo conocía. Exactamente. Tuvo una experiencia y un redescubrimiento de lo que es la vida en el Espíritu, lo que es el Espíritu Santo y la influencia que ese Espíritu Santo puede venir a causar en nuestras vidas. Pues bien, eso es lo que nos ocupa a nosotros en esta mañana y en los domingos que vienen de aquí en adelante. Algunos domingos, no todos, no se preocupen, algunos. Redescubrir lo que es la esencia, ese ministerio del Espíritu Santo, para que se vuelva algo real, para que se vuelva algo práctico en nuestras vidas. Cuando Cristo dijo: aquellos que crean en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, precisamente estaba hablando de aquellas personas que bajo la influencia del Espíritu Santo podrían experimentar lo que es la vida abundante de Dios. Yo puedo estar la vida entera en la iglesia, yo puedo recitar la Biblia, poder predicarla, pero si no tengo una experiencia viva, real, con el ministerio del Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo,
Lo único que me acompaña es un conocimiento teórico. Lo único que me acompaña es una religión vacía. A pesar de que digamos, pero ¿cómo así? Pero sí es la verdad. Es el Espíritu, el instrumento que Dios utiliza para vivificar la palabra dentro de nosotros, para hacerla real. Sin el Espíritu, la palabra es letra muerta. Si el Espíritu Santo no habla a ti en esta mañana, tú vas a entender intelectualmente lo que yo voy a decir, pero no va a causar ningún efecto en tu vida. Mañana vas a salir y vas a actuar de la misma manera, igual que como ha sido siempre. Ante la primera tentación, ante la primera oportunidad de agradar a tu carne, de pecar o agradar a Dios, tú vas a pecar. No importa el conocimiento. Con conocimiento y todo, tú vas a ir a cometer el pecado que tu carne te pida. ¿Por qué? Porque el único que puede cambiar esa realidad es una relación viva, una relación real con el Espíritu Santo. Amén. Eso tiene que quedar hoy absolutamente claro. La Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre. La historia de nuestro país, la historia nuestra cultura de la que tú y yo somos partícipes, es una cultura donde se nos ha enseñado desde hace más de 500 años, desde la conquista, a decir Señor, Señor, pero no se nos ha enseñado a vivir en obediencia a Dios. En el nombre de Señor, Señor, porque pues cuando llegaron los conquistadores aquí, llegaron con la religión, con el cristianismo, con la Biblia, ¿cierto que sí? La misma Biblia que hoy tenemos. Llegaron con el cristianismo, con la Biblia y con la espada. Y en nombre de Dios y de Cristo se masacró a los indígenas. En nombre de Dios y de Cristo se violó a las mujeres. Se despojó este país, se hizo todo tipo de saqueo en este país, de la riqueza de este país, y todo se hizo en nombre de Dios. ¿Qué fue lo primero que se hizo allí en la Candelaria? ¿Qué fue lo primero que construyeron los conquistadores? Una iglesia. ¿Sí la han ido a ver? El Chorro de Quevedo. Allá está todavía. Eso fue lo primero que se hizo, una iglesia. La conquista se hizo en nombre de Dios, pero ¿realmente Dios estuvo ahí? ¿Fue Dios quien les mandó vaya, violen a esas pobres indígenas? ¿Cierto que no? Nunca, pero en nombre de Dios se hizo. Y nuestra cultura hoy en día sigue así. Lo hemos visto con la cultura del narcotráfico en Colombia. ¿Algún narcotraficante se declaró ateo en alguna ocasión? Y dijo, en nombre del diablo vamos a hacer esto. ¿O qué eran ellos? Eran personas muy religiosas. La mayoría de ellos eran personas muy religiosas, ¿cierto? Y en nombre de Dios hacían lo que hacían. Véanse la película La Virgen de los Sicarios y ahí se van a poder dar cuenta de eso. Y en este momento sigue siendo lo mismo, ¿cierto? La gente toma en burla las cosas religiosas, las cosas sagradas, aún de su propia religión, para hacer burla de eso. Yo no me inventé el chiste que voy a decir y no lo digo para hacer burla de nada ni de nadie, pero yo he escuchado a personas decir, Santa Virgen sin pecado concebida, ayúdanos a pecar sin concebir. ¿Han escuchado ese chiste? No, se lo cuento, yo sí lo he escuchado. Eso es una burla a la madre del Señor Jesucristo. Es una burla a las cosas santas, ¿cierto que sí? Y la gente hace ese tipo de cosas porque no tiene ningún tipo de conciencia de lo que realmente significa la vida cristiana. Y eso no tiene que ver con religión X o religión Y, eso pasa en todo lugar. Hoy en día en nuestras iglesias es normal encontrar a personas que están viviendo bajo principios absolutamente contrarios a lo que dice la Biblia, pero son personas que ofrendan, son personas que diezman, son personas que van a la iglesia, ¿cierto? Y todos los días invocan a Dios para poder hacer los torcidos que van a hacer, ¿cierto? Y eso es lo normal que encontramos hoy en día. ¿Eso es lo que queremos para nuestra vida? No. Si eso quisiéramos, podemos tener iglesias multitudinarias, llenas de personas, porque si tú patrocinas eso, la gente va a querer tener eso, pero eso no es vida cristiana, ¿cierto? Entonces, la única posibilidad de que eso no suceda está en el momento en que nosotros podamos comprender y podamos conectar nuestra vida realmente con lo que significa, vuelvo y repito, una vida en el Espíritu. Cuando conectemos nuestra vida y entendamos eso, en ese momento nuestra vida va a cambiar.
Antes no va a tener ningún cambio. Pero para poder acceder a ese cambio, tenemos que profundizar un poquito más en lo que es esa vida según la carne, poder entenderla para poder renunciar a esa vida según la carne. ¿Qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que significa vivir según la carne? La Biblia utiliza figuras del lenguaje para hablar. Y cuando habla de la carne, no habla de la parte física, de la parte humana, del tejido humano. Habla de una vida dominada por la naturaleza humana. Podemos decirlo una vida almática. Nuestra alma está compuesta por pensamiento, por emoción, por voluntad. Y cuando la palabra del Señor dice que vivimos según la carne, es decir, que vivimos la vida cristiana, pero dominada por una naturaleza que es humana y a la vez es una naturaleza pecaminosa. Pero ojo, una vida según la carne es solamente para personas que ya han tenido una experiencia con Dios, una persona que es cristiana, hagamos esa claridad. La persona que no es cristiana no tiene una vida según la carne. La persona que no es cristiana es una persona que está muerta en sus delitos y pecados. Entonces ahí no hay nada que hacer. Ahí es una vida dominada por fuerzas demoníacas, por el pecado, por lo que usted quiera. Ahora, cuando estamos hablando de una vida según la carne, estamos hablando que tanto yo como cada uno de ustedes, como cristianos, tenemos la posibilidad de elegir, de decidir cómo voy a vivir mi vida cristiana. Dominada por mi naturaleza humana que es pecadora o dominada por el Espíritu Santo. Son dos posibilidades para cada uno de nosotros como cristianos. Y yo espero que al terminar esta enseñanza en el día de hoy, nosotros hayamos podido concluir para nosotros mismos si nuestra vida está dominada por el Espíritu o dominada por la carne. Si la respuesta es la segunda, no te preocupes, hay solución. Mi pastor, cuando yo era un adolescente, él me enseñó una cosa, me dijo: Livni, es mejor comenzar por la carne y terminar por el Espíritu que comenzar por el Espíritu y terminar en la carne, ¿cierto? Entonces, si comenzaste la vida cristiana en la carne, hay la posibilidad de cambiar, y qué rico terminar por el Espíritu, pero lo contrario sería fatal. Entonces vamos bien, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, la vida según la carne, vuelvo y repito, es una vida dominada por el pensamiento, la emoción y la voluntad humana, las cuales a su vez están dominadas por una naturaleza que es humana, que es pecaminosa. ¿Por qué esto nos atañe a todos? Porque todos nosotros hemos sido educados y formados, enseñados a pensar, enseñados a emocionarnos, enseñados a hablar según la carne. Porque esos son los modelos que aprendemos socialmente. En muchas ocasiones son los modelos que aprendemos familiarmente. Entonces cuesta soltarse de esos modelos, cuesta soltarse de esos valores. Entonces lo que termina sucediendo es que tenemos la experiencia del nuevo nacimiento, tenemos al Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, pero seguimos viviendo con el disco duro del hombre que fue formado de acuerdo a la naturaleza humana, que es carnal y es pecaminosa. ¿Nos hacemos entender? Es como que compraste un computador Mac de los mejores y le pusiste un disco duro que tenías de un computador Toshiba de hace 10 años. ¿Cómo te va a funcionar? No te va a funcionar. Compraste un BMW, el X5, el X6, fabuloso, excelente, pero no quieres que se te desgaste y le pones un motorcito de un Renault 4. ¿Sí te va a andar? ¿Cierto que no? No, no va a funcionar. Pues exactamente eso es lo que sucede con nosotros cuando vivimos según la carne, ¿cierto? Tenemos el BMW, es la naturaleza espiritual que Dios colocó por medio del Espíritu Santo, pero el motorcito de Renault 4 es esa formita de pensar, de sentir, de actuar, que tiene que ver todo con una persona que no conoce a Cristo. Las cosas no funcionan. Por eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta hasta qué punto lo que yo soy, la manera como yo pienso, actúo, decido, hablo, responde al nuevo hombre creado según Dios, o responde al viejo hombre que fue formado y educado por una familia, por una cultura, por mis propias decisiones, pero que en muchas ocasiones contradice lo que Dios es. Entonces tenemos que confrontarnos con nosotros mismos y tenemos que decir:
esta es la parte que yo veo que no funciona, esto hay que cambiarlo, ¿de acuerdo? Es hacer un examen profundo, minucioso de lo que nosotros somos y hacemos para determinar la calidad de nuestra vida espiritual. ¿Hasta ahí van bien conmigo? ¿Vamos todos juntos en la enseñanza? Perfecto.